El estado de alarma no se ha adoptado para el manejo de la pandemia en ningún lugar del mundo, excepto en España. Los médicos, yo creo que en un 90%, y seguramente me quedo corto, no solamente estamos en contra, totalmente críticos con la gestión del gobierno y sobre todo con la asesoría técnica que ha tenido el gobierno, sino que hemos estado por temporadas indignados, absolutamente indignados. Lo que hemos visto en los hospitales y en los centros de salud han sido espectáculos dantescos, ha sido una auténtica película de terror. ¿Por qué el gobierno iba a desaconsejar el consejo de personas expertas en salud pública? Porque van en contra de esos intereses políticos. Hola a todos, acabo de entrevistar a un médico, doctor de un hospital, una persona que ha escrito un libro sobre la gestión que el gobierno ha hecho de la crisis del coronavirus. Ha sido una entrevista estupenda, me ha contado un montón de cosas, toda la información que él ha encontrado, todo lo que él ha visto como médico en el hospital, la información que no han contado los medios de comunicación. Él ha hecho una gran documentación documentando todo tipo de cuestiones y de cosas y las ha plasmado en este libro. Espero que disfrutéis de la entrevista. Hola, Manuel. Bienvenido. Hola, buenos días, Luis. ¿Cómo surgió la idea de este libro? Pues mira, yo tenía alguna experiencia previa como escritor, modesta. Había autopublicado un libro hacía 3 años y ahora estaba haciendo un curso sobre edición para intentar publicar de forma convencional ese libro que había autopublicado, revisado y mejorado. En esta llegó la pandemia y entonces el profesor, que es un editor profesional, me sugirió la posibilidad de escribir algo sobre la pandemia. Y a mí me pareció bien. En un periodo de la época de confinamiento, pues me puse a escribir rápidamente sobre lo que veía todos los días, en realidad, sobre la extrañeza que me causaban las decisiones y lo que me empezó a parecer cada vez más una gestión caótica, mala, del gobierno en esta crisis. Sí. Esta mala impresión se iba acrecentando por días. Las noticias de los informativos cada vez mostraban más una descoordinación, un caos, una opacidad informativa que se iba plasmando cada vez más en unos resultados que eran peores y peores y peores cada día, hasta que llegaron a ser preocupantes. Y con el libro escrito, un libro que no es un libro largo, son 150 páginas, pues lo primero que me llamó la atención y que quizá le llamó la atención a parte de la gente es que Amazon pues se negó a publicarlo. Esto tuvieron noticias algunos medios de comunicación. Amazon estaba muy sensibilizada con la información médica en general, por las inexactitudes, los negacionistas, los antivacunas, todos estos movimientos, y con la llegada del COVID, pues tuvo un aluvión de publicaciones o de proposiciones de publicación que les asustó y parece ser que en eso se basó la negativa a publicar en un principio cualquier cosa sobre la COVID. Bueno, el caso es que esto parece que llamó la atención de alguna editorial y entonces entre las que yo había mandado el libro y alguna de ellas pues me hizo una propuesta para editarlo de forma convencional y se editó rápidamente. El libro salió a la luz el 18 de julio pasado, es decir, hace unos 3 meses largos, y a partir de ahí está en las librerías y en las plataformas. A mí una de las cosas que más me choca es el gran fracaso que España ha sido en la gestión del coronavirus, porque muchos otros países tenían muchos menos recursos, tenían un menor número de médicos o menor camas de hospital, y aquí o el gobierno no supo actuar rápidamente o no puso todas las directrices. Cuéntame todo lo que tú has encontrado. Sí, cuando se mira esta crisis con la suficiente perspectiva, como ya tenemos ahora mismo, lo que más llama la atención, o por lo menos lo que más me ha llamado la atención a mí, es la enorme diversidad en los resultados entre unos países y otros. Y lo curioso es que los mejores resultados no los han tenido ni los países más ricos, ni los países más industrializados,
ni los países más desarrollados. No, en muchos casos lo han tenido países de segundo orden, dicho sea con todos los respetos, de segundo orden en el PIB, de que no segundo orden tienen economías en el desarrollo tecnológico. Sí, que no tienen economías tan fuertes. Como por ejemplo el caso de Corea del Sur, Taiwán, Grecia, ¿verdad? Por ejemplo, y una cosa muy llamativa, casi todos los países que estaban detrás del telón de acero en la época después de la Segunda Guerra Mundial, países que no son, desde luego, dentro de Europa, los que ocupan los primeros lugares del PIB y han tenido resultados en general bastante buenos. Un caso muy particular, y digo muy particular porque es un país pequeño, tiene 4 veces menos habitantes que nosotros, tiene un PIB muy por detrás del nuestro, tiene un sistema sanitario bastante más débil que el nuestro, es Grecia. Bueno, pues resulta que cuando uno se pone a mirar sus resultados son espectacularmente buenos. Tiene 60 veces menos muertos que España. 60 veces, que se dice pronto. Y claro, uno se pregunta por qué. ¿Por qué es posible que un país de menor envergadura social, económica, de grado de desarrollo, que además ha tenido mucho sufrimiento económico en los últimos 3 lustros, ¿cómo es posible que tenga esos resultados? Mi impresión es que la acción política ha sido determinante en los resultados de esta crisis en los distintos países. Y dentro de la acción política, lo más importante ha sido la rapidez de las decisiones, la audacia de las decisiones. En realidad, hoy, 7 siglos después de la epidemia de peste negra, 7 siglos después, no hay muchas más armas para luchar contra una epidemia que entonces. ¿Por qué? Porque la lucha contra la epidemia depende mucho más de los factores sociales, de comportamiento social, que del desarrollo tecnológico. Y llama muchísimo la atención que cuando se actúa muy rápidamente, fundamentalmente sobre 2 aspectos, como son el cierre de las fronteras desde los focos infectados, a los viajeros desde los focos infectados, y la supresión de los eventos de participación masiva, son los 2 detalles que han marcado el desarrollo de esta pandemia. En España, por circunstancias, además, yo creo que no tienen nada que ver con la salud, pues esas decisiones se retrasaron demasiado y el resultado está a la vista. Hemos sido, por desgracia, récord de Europa y del mundo en casi todos los parámetros negativos. El número de fallecidos, el número de contagios, el número de sanitarios contagiados. Sí. Y en la segunda oleada, pues hemos sido y seguimos siendo récord de Europa en cuanto a fallecidos y contagios. Esto no puede ser casualidad. La gente que defiende mucho al gobierno no se da cuenta de que las cosas no son por casualidad, son por alguna razón. Y además puede que la razón no sea muy clara, pero es así. Además, el estado de alarma significa que el gobierno asumía un poder como una especie de dictador, donde tiene, no exactamente, pero sí, asumía mucha más autoridad que en una condición normal. Y eso significaba que tenía una mucha más poder para instruir cosas, que eso es en esencia el estado de alarma. Exactamente, pero además con un detalle que es muy significativo y muy importante tenerlo en cuenta, y es que el estado de alarma no se ha adoptado para el manejo de la pandemia en ningún lugar del mundo, excepto en España. ¿No? En ningún lugar del mundo. Y en segundo lugar hay que tener en cuenta que el estado de alarma ha valido para meter una cantidad de decretos leyes que han supuesto algunos recortes de libertad importantes y algunas maniobras que parece que han aprovechado la ocasión para meterlas de rondón. Es decir, ¿Y esos recortes de libertad son temporales de los 3 meses de estado de alarma o es algo que quieren dejar para siempre? Yo creo que las quieren dejar para siempre, por lo menos muchos de ellos. La entrada de Pablo Iglesias en el CNI, por ejemplo, no creo que la vayan a echar atrás cuando la pandemia acabe, si es que acaba algún día. El caso de Grecia sí que es realmente algo que me produce mucha curiosidad. Que un país que económicamente tenga muchos menos recursos que naciones como Inglaterra y otras naciones y haya tenido un nivel de casos tan bajos.
Claro, eso es lo que demuestra que la acción política ha sido determinante. En el otro extremo del espectro tenemos, por ejemplo, a Reino Unido. Sí. Reino Unido ha practicado una política errática, muy confusa, muy quitando importancia al principio al problema. Se siguió de una política de vamos a no protegernos para infectarnos todos cuanto antes, de la cual tuvo que dar marcha atrás, y los resultados pues son muy malos, muy poquito por detrás de España. Eso de lo que estás hablando es lo que se llama la política de inmunidad de grupo, de herd immunity, ¿verdad? Claro, eso es la política de inmunidad de grupo. El problema es que el Reino Unido no valoró adecuadamente las víctimas que podía haber en la travesía de esa política. Porque claro, lo de inmunidad de grupo está muy bien, teóricamente, pero si cada día empiezan a caer más de 1000 personas fallecidas, pues claro, en el momento en que se alcance la inmunidad de grupo, puede que nos hayamos quedado sin la mitad de la población. ¿Cuáles son las temáticas que tratas en el libro? Pues el libro es un libro, como te puedes imaginar, monográfico, que tiene pocos capítulos. En una primera introducción, presentando el problema del que va a tratar el libro. Después hay un capítulo breve sobre el agente causal, el virus en cuestión, las características, cómo se descubrió, las distintas teorías sobre la procedencia del virus. Después hay un segundo capítulo que trata de la enfermedad, de las manifestaciones clínicas de la enfermedad, de cómo es la enfermedad, de cómo se ha ido conociendo cada vez más sus características y su tratamiento, las hipótesis diagnósticas, las hipótesis de los mecanismos de acción del virus, etc. Luego hay un cuarto capítulo, que es un capítulo que se llama La pandemia en España. En este capítulo lo único que hago es describir hechos objetivos, hechos que no son opinables, porque son hechos que hemos conocido todos a través de los informativos, de los medios de comunicación. Sí. Es una descripción cronológica de los hechos hasta el 8 o el 10 de mayo. Sí. Y después viene el capítulo 5, que es el capítulo, digamos, central del libro, en el que todos esos hechos, las decisiones, la forma de tomarlas, la forma de explicarlas, son criticados bajo una óptica que trata de ser imparcial, no sujeta a ideas políticas. Yo tengo mis ideas políticas como todo el mundo y tengo mis opiniones, pero yo no represento a nadie, yo solo hablo en mi nombre. Sí. Yo no pertenezco a ningún partido político, no tengo ningún tipo de atadura, yo siempre he pensado lo que he querido, de todo lo que he querido, y eso es lo que contiene este capítulo. Y finalmente un epílogo donde trato de explicar la óptica y digamos, las condiciones en las que he escrito el libro. Es un libro que no es largo, es un libro de 150 páginas. De todo lo que creo que a la gente más le interesa es saber cuál es la gestión que ha hecho el gobierno de la crisis. Recientemente leí una noticia de que habían bloqueado el intento de nombrar una investigación independiente para valorar la calidad de competencia que ha tenido el gobierno en la gestión de la crisis y que no lo habían permitido. Me parecía algo indignante, o sea, todos los países habían permitido una comisión independiente que valorara eso. ¿Por qué tenemos un gobierno en España que no permite una comisión independiente para valorar eso? O sea, que creo que es importante que la sociedad civil se organice y que haya gente como por ejemplo tú que escriba libros. Me parece que es el tema que al público más le puede interesar, entender por qué España llegó a ser un caso con tanto fracaso en esta crisis del coronavirus y otros países que han salido muchísimo más exitosos con muchos menos recursos. Pues efectivamente, como tú dices, hace como un mes 20 científicos españoles escribieron una carta a Lancet, que es una de las más prestigiosas revistas médicas del mundo, pidiendo una comisión de investigación independiente sobre la gestión del gobierno. Yo creo que a ningún español le ha extrañado que el gobierno no la haya aceptado. ¿Por qué? Pues porque su estilo ya sabemos cómo es. El gobierno no quiere claridad en nada. No quiere claridad en nada que no sea sacar a la luz los problemas y los defectos de la oposición. Que está bien, yo soy muy partidario de eso. Pero
debería aplicárselo consigo mismo. No extrañaba a nadie. De hecho, la política del gobierno desde el principio ha sido de oscurantismo total, de opacidad informativa, de fomentar la confusión, de no hablar claro, de mentir incluso en muchas ocasiones, mentiras objetivas, no es que yo opine que han mentido, es que está claro que no hay ninguna conexión entre la realidad y lo que ellos dicen. Pero en fin, creo que no están. Perdona que te interrumpa. Cuando dices mentiras, ¿es que hay pruebas de que tenían la información verdadera y dijeron la información falsa? ¿O que realmente ellos no tenían la información verdadera o no se quisieron informar bien? ¿Cómo es eso? ¿Cuál ejemplo concreto me puedes dar? Yo no creo, a pesar de ser tan crítico, yo no creo que ellos hayan mentido intencionadamente, no creo que ellos hayan mentido intencionadamente, sencillamente no han hecho caso ninguno de la información que tenían, no han hecho caso ninguno, yo creo que por ineptitud, por incapacidad. Y después, según los hechos han ido demostrando lo mal que lo estaban haciendo, pues lo que han hecho ha sido ir contando camelos, milongas, para ir tapando sus errores. Yo no les achaco mala fe, pero sí les achaco mucha incapacidad, mucha incompetencia. Y todo esto lo documentas en el libro, todo esto lo explicas en el libro. Claro. Yo, por ejemplo, explico cómo cuando en España empezó, bueno, cuando existió el primer muerto en España, resulta que había desde enero 12 advertencias distintas de la OMS, sí. 12, que son explicadas detalladamente una a una. Pero es que la última de ellas, que se produjo el 14 de febrero, es decir, un mes antes de del famoso fin de semana trágico del 8 de marzo, cuando coincidió con la manifestación de la mujer trabajadora, advertía claramente de la enorme peligrosidad de los actos de concentración masiva, de los actos de asistencia masiva. Esto fue un mes antes. Bien, pues un mes después se permitía la libre circulación de viajeros desde prácticamente el centro de la pandemia en Europa, que fue Lombardía, en Italia. Con ocasión de un partido de fútbol que hubo en España, se permitió el viaje de 400 italianos desde Bérgamo, concretamente, que entonces era el foco infeccioso por antonomasia en Europa. Y además se lo permitieron para un partido donde no se permitía la asistencia de público. Puede haber mayor incompetencia, dejar viajar a unos pacientes que pueden ser altamente infecciosos para que además no puedan asistir al partido. Además, no es creíble. Igualmente se puede decir de la manifestación famosa del 8 de marzo. Sí, te puedo añadir una cosa, que hoy está demostrado que una de las medidas clave del éxito para combatir el coronavirus es bloquear a la gente que viaja de países donde son focos de contagios, que es precisamente la razón por la que hoy muchísimos países de todo el mundo han prohibido a los españoles viajar a esos países. Los españoles no pueden viajar a casi ningún país ahora mismo, porque precisamente por el número de contagios que tenemos en España. Exactamente, así es. Es decir, esas dos medidas en realidad fueron las únicas dos medidas importantes que tomó Grecia. El problema es para España es que Grecia las tomó cuando no había ningún fallecimiento. Ojo, ningún fallecimiento. ¿A qué fecha lo tomó Grecia? Grecia lo tomó a mediados de febrero. Anda, joder, pues mucho antes que nosotros. Claro. Porque aquí en España no se empezó a actuar hasta el día... Fue el 14, sábado, ¿verdad? Claro, en España no se empezó a actuar hasta que el problema existía en los hospitales ya. En los hospitales. Hasta que el problema llegó a los hospitales. Oye, y tú como médico en los hospitales, he visto las estadísticas que el número de infectados entre médicos ha sido mayor en España que en otros países. ¿Qué me puedes decir sobre eso? En España, a día de hoy, se considera, porque claro, esto es una lucha de cifras de la que menos se puede uno fiar, son de las cifras oficiales. En España está comprobado que ha habido más de 52.000 contagios de sanitarios. Récord del mundo también. Pero claro, esto es una cosa que a nadie puede extrañar, a nadie que haya visto los telediarios.
Hemos visto cómo durante semanas los sanitarios han trabajado sin protección ninguna, ni en los centros de salud ni en los hospitales. Todos hemos visto cómo en los hospitales se hacían con bolsas de basura los trajes de protección, con sacos de productos de floricultura, con su correspondiente nombre comercial y todo, se hacían los trajes. No se disponían de mascarillas para poder ser renovadas, no se disponía de gafas, no se disponía de nada. Y así, mientras se compraban y se compraban partidas inservibles o se compraban partidas de empresas que no se dedicaban a eso, o se adjudicaban por 22 millones contratos a empresas que tenían un capital social de 30.000 euros, en fin. Cualquiera que haya visto eso no se puede extrañar de que haya 50.000, de que haya habido 52.000 contagiados. ¿Todo eso también lo documentas en el libro? Claro, sí. Qué bien, estupendo. Sí, todo eso está reseñado, con fechas. Entre la comunidad de médicos, ¿cuál es vuestra percepción de la gestión que ha hecho el gobierno? Los médicos, yo creo que en un 90%, y seguramente me quedo corto, no solamente estamos en contra, totalmente críticos con la gestión del gobierno y sobre todo con la asesoría técnica que ha tenido el gobierno, sino que hemos estado por temporadas indignados, absolutamente indignados. Porque lo que hemos visto en los hospitales y en los centros de salud han sido espectáculos dantescos, ha sido una auténtica película de terror. Yo creo que si los españoles tuvieran la oportunidad de ver un documental, solamente un documental de 1 hora de duración sobre la realidad de lo que se ha visto en los españoles, en los hospitales, toda España estaría indignada, toda, sí. Incluso muchos de los votantes del partido del gobierno. Y tú que lo has visto y lo conoces, ¿estas cosas se han mostrado en los medios de comunicación o lo han ocultado? No se han mostrado, como no se han mostrado los cadáveres, ni se han mostrado los féretros, ni se ha mostrado nada de lo negativo. Y esto es lo que probablemente explica en parte que mucha gente, cuando la pandemia decayó en su primera oleada, pues no hayan sido conscientes de la responsabilidad que se tenía en intentar evitar una segunda oleada. Mira, yo estudio ciencias políticas y economía y estudiando la historia de los marxistas, que precisamente pues Pablo Iglesias es marxista y estas personas, y la trágica historia del marxismo, del daño que le ha hecho a la historia y al mundo. Y una de las cosas que encontré estudiando es la forma en cómo se centran en manipular los medios de comunicación y la forma en que se centran, porque ellos tienen un concepto ahí, la dictadura del proletariado, que tienen que montar una dictadura que solamente ellos tienen que gobernar, que me pregunto si ese es el concepto que ahora están utilizando para hacer recortes a la libertad y ataques al Estado de Derecho. Y es que me da pena ver que esto le pasa a España y que se le hacen estos ataques al Estado de Derecho, o de que los medios de comunicación, que veo que la mayoría tienen un sesgo de izquierdas, y no... Es que me ha sorprendido eso, porque yo he encontrado por internet muchas imágenes de cosas que no se han narrado y apenas se han escrito artículos negativos, ni apenas criticando al gobierno, y pues el hecho de que España haya sido uno de los peores casos, pues... Por ejemplo, en Inglaterra les han escrito muchos artículos contra el gobierno y ha habido muchos artículos de investigación valorando, se nombró la comisión independiente. ¿Cómo en España no permiten la comisión independiente? Por favor. Es que es que me da mucha pena por nuestro país, la verdad. Claro, en realidad, con respecto a la información y a la política informativa de un gobierno participado y muy influenciado por el sector comunista, por el sector bolchevique que hay dentro de él, pues no podemos olvidar lo que ya dijo Lenin hace muchas décadas. La verdad y la mentira son armas revolucionarias. ¿Qué más se puede decir? Ya está todo explicado. No se puede añadir nada a eso, ya eso explica todo. ¿Cómo vamos a esperar una verdad de un comunista? Me dices cuando a él le interesa decir la mentira. Sí.
Bueno, no creo que estén, no es que quieran mentir, yo pienso que tienen su visión ideológica del mundo, al menos esto es lo que yo estudio de los marxistas, tienen su visión ideológica de que creen en el igualitarismo, que es, para alcanzar su igualitarismo, encuentran que la libertad y el liberalismo es un obstáculo en el camino a esa, pero ellos no entienden que hay una realidad, unos hechos. Ahora mismo Holanda y Alemania nos han tenido que rescatar y dar dinero precisamente pues porque no hay nada de productividad en España y no se está creando riqueza. Y, y no entienden esas cosas, no entienden que subiendo los impuestos no solo van a no favorecer las dinámicas del progreso, sino que las están cortocircuitando todavía más. No entienden esas cosas. Bueno, te iba a Y preguntar una... entonces, perdona, esto que tú dices es cierto, pero no olvidemos lo que acabo yo de decir. Lenin, la verdad y la mentira son armas revolucionarias. La verdad y la mentira son armas revolucionarias. Claro, cuando alguien como él, eh, padre de la revolución bolchevique, resulta que dice eso, pues nos lo tendremos que creer. Y es que esto, la historia está llena de ejemplos, ¿no? Llena de ejemplos. Un comunista, aparte de la visión de la vida que tengan, es capaz de estar diciendo blanco cuando él sabe que es negro. Eso está más que demostrado. Malos tiempos corren cuando hay que demostrar lo evidente. Te iba a preguntar, me dices que una gran parte de toda la comunidad de médicos se siente indignada ante las medidas del gobierno y la asistencia y el asesoramiento técnico. Mi pregunta es, ¿qué cambios debería haber? ¿Cómo se debería hacer distinto? Yo, desde poco después de comenzar la pandemia a azotarnos en España, me convencí de que verdaderamente lo primero y más urgente que había que hacer era cambiar de asesores. Es muy llamativo que a día de hoy estamos viendo en televisión continuamente aparecer virólogos, virólogos españoles, virólogos extranjeros, virólogos españoles trabajando en el extranjero, y es que no hay ni uno, no se encuentra ni uno que esté de acuerdo con las políticas del gobierno, que a la luz de los hechos se suponen que son las políticas aconsejadas por el doctor Simón y sus equipos. Aunque claro, muchas veces cabe preguntarse, ¿es el doctor Simón el que ha asesorado al gobierno sobre lo que tenía que hacer? ¿O es el gobierno el que ha asesorado al doctor Simón sobre lo que tenía que decir? Esa sería una pregunta para reflexionarla. O sea, me estás diciendo que la mayoría de biólogos españoles en la comunidad internacional no aprueba y aconseja hacer las cosas de otra forma de cómo lo hace el gobierno. Claro, pero esto es que lo curioso es la unanimidad que se encuentra. Es que no hay uno solo que en televisión, a pesar de que estén casi todos los informativos manipulados, es que no encuentra uno ni un virólogo que esté de acuerdo con las políticas del gobierno. Ayer, Margarita del Val, prestigiosísima viróloga, que además conduce 200 estudios sobre coronavirus, es decir, es una autoridad. Es una persona que tiene un currículum impresionante y un currículum además de viróloga y especialista en coronavirus. Dijo claramente anoche que las últimas medidas que se han tomado sobre Madrid son totalmente ineficaces. Son totalmente ineficaces. Es decir, gente que vivía en los barrios confinados hasta ayer han pasado a poder moverse por todo Madrid. Gente que vivía en los barrios confinados que tenía que irse a su casa a las 10 de la noche porque los bares cerraban, ahora resulta que puedes estar hasta las 11 de la noche. Pero bueno, esto son unos disparates que atentan no ya contra la ciencia, sino contra el más elemental sentido común. ¿Cómo se puede estar de acuerdo con esas cosas? Pero bueno, pues no es que lo diga yo, es que lo dice Margarita del Val, una auténtica autoridad. Pero esto no lo entiendo. ¿Por qué el gobierno iba a desaconsejar el consejo de la comunidad de biólogos y de personas expertas en salud pública? Pues porque van en contra de esos intereses políticos. Ellos tienen una idea. Ellos tienen una idea fija, en este caso, concretamente sobre lo que estamos hablando,
Ellos tienen una idea fija que es asaltar el gobierno de Madrid. Ellos quieren gobernar en Madrid cuando hace 20 años que no lo hacen. ¿Y cómo? Todo vale para gobernar en Madrid. Todo vale. Y esto, más que de estar de acuerdo con la ciencia, las últimas medidas tomadas, está de acuerdo con su deseo obsesivo de gobernar Madrid. Esto es así de claro. No hace falta ser del PP, ni del PSOE, ni del otro, ni del otro, ni del otro. Esto está más claro que el agua. ¿Podrías comentarme algún ejemplo concreto de estas medidas que dices que la comunidad de médicos os sentís indignados ante el asesoramiento que os dan o directrices que os dan? ¿Algún ejemplo concreto de qué os dicen y cómo como médicos veis que debería ser distinto? Directrices nos han dado muy pocas, por no decir ninguna. Las pocas que nos han dado son que al principio yo he presenciado con mis ojos, no es que me lo hayan contado, como gerentes de hospitales han dicho al médico que llevaba mascarilla, cuando al principio decían que no hacía falta la mascarilla, que se la quitaran, que iban a alarmar a la población, a los enfermos y a los familiares. Esas son las directrices que han dado. Directrices ninguna. Planes funcionales de contingencia no se ha hecho ninguno, salvo que las que hemos hecho los propios médicos en los servicios. Esas son las directrices que nos han dado. Mientras tanto, hemos sido carne de cañón enfrentándonos a situaciones de alta contagiosidad totalmente desprotegidos. Mientras pasaban las semanas y las semanas y las semanas y las semanas y no se resolvía la desprotección. Y claro, la desprotección además tiene un efecto que los políticos parecen no alcanzar a entender. Y es que desprotegido, un médico no se puede enfrentar a una situación de alta contagiosidad con un grado de eficacia grande. Porque eso es como pedirle que a un policía que actúe igual en un tiroteo, llevando chaleco antibalas que no llevándolo. Esto es así de claro. Sí. Y el que no lo entienda, pues verdaderamente tiene un problema de entendederas, creo yo. Y había... Bueno, sí, y ante eso, todo mentiras y mentiras, ya llegan, y no llegan. Y mientras nosotros hemos podido ver cómo se han tenido que negar la asistencia a pacientes, a determinados pacientes, porque no existían cosas que los políticos decían que sí existían. Eso se lo decían a la población general a través de los medios de comunicación. Y nosotros sabíamos que era mentira, que no existían. En Albacete, por ejemplo, tuvieron que donar respiradores el obispado de Albacete. ¿Qué te parece el obispado de Albacete? Mientras que sus políticos, el señor García Page y compañeros, compraban unos respiradores a Turquía que cuando llegaron no servían para lo que se habían comprado. Eran respiradores de traslado. Eso son cosas muy graves, muy graves. Esos respiradores tuvieron que arrinconarse en un almacén para no ser usados nunca. Estas cosas seguramente el común de los mortales no lo sabe, pero los médicos sí lo sabemos. Y otra pregunta que quiero hacerte es, ¿hay alguna forma en cómo los ciudadanos puedan cerciorarse de que los datos provistos, cómo saber que esas estadísticas son fiables? Ya sabes lo que ocurre con la información en Internet. La información en Internet, hay información valiosísima junto a la información basura. El asunto, la única forma de poder valorar eso es fijándose en la fuente, efectivamente, ¿no? La fuente, yo esa página no la conozco, pero las fuentes suelen ser bastante bien identificables, ¿no? Yo concretamente las páginas que he consultado constantemente ha sido la de Johns Hopkins de Baltimore, que son muy completas, que son mundiales y que son altamente fiables. Pero en fin, que hay muchas otras instituciones con páginas web que son totalmente fiables. Eso va asociado, como sabes, pues al prestigio de la institución que ha sido ganado o perdido durante años y años. Con respecto a los datos que yo aporto en mi libro, en todos se cita la fuente y además la mayoría de ellos son datos que todos los españoles hemos podido conocer a través de la prensa y de los informativos. Es decir, que no hay ninguna cosa que haya que buscar, que haya que rebuscar y rebuscar para ver de dónde está. No, la mayoría
de datos los hemos oído todos y los hemos leído todos. En ese sentido no hay ningún secretismo. No creo que sean discutibles ninguno de ellos. ¿Qué países son los que en tu estudio, los países que mejor lo han hecho en gestionar la crisis del coronavirus? Pues mira, hay varios ejemplos, pero lo ha hecho muy bien Corea del Sur, por ejemplo. Corea del Sur, Lo ha hecho muy bien Taiwán. Taiwán. Taiwán, con miles de kilómetros de frontera con China, ha tenido 200 muertos. Y estando además cerca de la región, quiero decir que no estamos igual de lejos nosotros que Taiwán, claro. Sí. Los países del este, exceptuando Rusia, han sido altamente eficaces. Nueva Zelanda ha sido también muy acertada, está muy acertada en sus políticas. Oye, y fin. Espera, te puedo interrumpir. Y estos datos que has observado, porque es que yo vi en las estadísticas que tienen esta correlación entre el número de los que se registran como casos y eso se contrasta en los test. Porque, claro, un país que hace muchos test, pues va a dar un número más alto de contagiados. Un país que hace muchísimos menos test, ¿no? Me acuerdo en la época de marzo-abril, Japón tenía un número muy alto de hacer test y otros países tenían un número muy bajo de hacer test. Lo que hacía variar los datos de contagiados o no contagiados. Efectivamente, eso ha sido un defecto generalizado del que España no se ha librado, y es no informar nunca del número de test que se hacían. Más que de contagios, habría que hablar del porcentaje de positivos de los test que se hacen, porque efectivamente en la primera oleada en España no se hacía test ni siquiera a todos los sintomáticos. Ni siquiera a todos los sintomáticos. Mientras que en esta segunda oleada se hacen muchos test a asintomáticos. Claro, no es lo mismo. Esto es lo que explica que en la primera oleada, que fue durísima, el día que más positivos hubo fueron 9.000. Sin embargo, ahora hay muchos días que hay 14, 15.000. Pero ¿cuál es la diferencia? Que ahora el 60 o 70% son asintomáticos, mientras que entonces ahora se están haciendo muchos más todos test. los que se hacían era claro, efectivamente, pero no nos dicen nunca ese dato. Si te fijas, nos dicen, hoy ha habido no sé cuántos contagiados, pero no nos dice si el número de test que se han hecho hoy han sido los mismos, han sido más o han sido menos que ayer. O sea que si no, se le entonces los datos estadísticos, está mal mirar esa estadística, porque cuando ves la curva ves, sube y vuelve a subir ahora en septiembre. Pero entonces, según esto está mal porque el número de test entonces era muchísimo menor y entonces habría que hacer esa corrección. Efectivamente, esos gráficos son una de tantas mentiras estadísticas, ¿no? Claro, bueno. ¿Sabes? Sí, sabes lo que se dice. De siempre se ha dicho que hay verdades, mentiras y estadísticas. Hombre, no es que sea una mentira, es que no se tiene una ecuación para resolver el problema por ahora, ¿no? No, sí es una mentira. Yo te puedo decir que yo, que llevo 40 años asistiendo a congresos, he visto muchísimas mentiras estadísticas. Porque cuando cuando unos datos no aseguran que está reflejando con veracidad un hecho, lo que hay que hacer es no enseñarlos. Vale, sí. O al si menos... tú enseñas una cosa tú enseñas un gráfico, es porque tienes que saber previamente que ese gráfico está reflejando la verdad. Sí, o al de menos, ahí el o al menos de verdades, mentiras y estadísticas. Entonces son gráficos que no te sirven para... Un gráfico es algo que te permite de un vistazo apreciar una realidad, percibir una realidad. Y cuando eso no ocurre, lo que hay que hacer es no enseñar el gráfico. Claro. O al porque menos... no te está sirviendo para percibir una realidad, sino una irrealidad. Sí, o al menos, no sé si me explico. O al menos decir por ejemplo, en economía hay muchas estadísticas que sí que se muestran, pero se hace mención de la limitación que tiene mirar a esa estadística o ese gráfico y sabiéndolo, pues tú ya lo concibes en tu mente y lo valoras. Que muchas veces, en ausencia de ningún dato, pues la gente prefiere mirar a un dato, aunque tenga sus limitaciones, que no mirar a nada. Pero a veces las limitaciones son tan grandes. Tú sabes que en estadística es muy común lo de truncar los gráficos de barras.
por ejemplo. Sí, sí, sí. Truncas, Lo sé porque truncas por un economía, gráfico de sí, sí. barras y lo que estás es engañando al Sí, público. sí, 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 sí. Así de claro, sin más matices. Sí. Claro, pues esto pasa un poco así. Es que son cosas que... ¿Por qué no nos dicen ustedes los test que hacen cada día? Me gustaría que alguien me contestara a mí eso. ¿Por qué? ¿Habrá alguna razón? Porque en la vida las cosas tienen sus razones, nada ocurre por casualidad. ¿Por qué usted nunca, ninguna vez en 7 meses ha dicho cuántos test se hacen al día? A mí me hace sospechar eso. Pero te insisto, ese asunto en concreto es una cosa del que han adolecido todos los países. En ese sentido no ha sido solo España. Nadie dice cuántos test se hacen. En el libro hablas del Plan Nacional de Preparación y Respuesta ante una pandemia de gripe, que dices que es algo de lo que nadie ha hablado y que presentaba una lista de soluciones ante una pandemia, ¿verdad? Pues sí, es muy curioso esto, porque efectivamente es algo de lo que nadie ha hablado. Y llama la atención cuando el gobierno ha dicho en más de una ocasión, a modo de disculpa, ha dicho, es que no tenemos un manual de instrucciones para una pandemia de estas. Si tenemos en cuenta que el virus de la gripe es un virus de una transmisión en todo similar, o por lo menos casi similar al de esta pandemia, pues es de esperar que muchas de las medidas que se contemplan en ese plan sirvan como una referencia bastante válida para una pandemia así. Entonces, es un documento oficial del Ministerio de Sanidad, muy bien elaborado, se hizo durante el gobierno de Zapatero en 2005 y hubo posteriores revisiones en 2006, 2007 y 2008. Y lo curioso es que prevé de forma protocolizada muchas de las situaciones que se han vivido en esta pandemia y su manejo más adecuado. No entiendo cómo el gobierno no lo conoce y entiendo aún menos cómo los asesores tampoco lo conocen. Pero esto No, hubiera sido, en mi opinión, un magnífico manual de instrucciones para el manejo de esta situación. y, y nadie ha hablado de este plan. No lo han mencionado o no lo han utilizado? Pues mira, yo que he leído mucho sobre esto, entre otras razones para documentar el libro, no lo he oído nunca. No lo he oído jamás en boca de ninguno de los responsables, ni políticos, ni técnicos ¿Podrías poner que han manejado. ¿Podrías poner algún ejemplo así de qué cosas menciona este plan y cómo se ha hecho distinto en la realidad? ¿Qué podían haber hecho que mencionaba el plan? Pues con respecto a las medidas, a la consideración, a las medidas a adoptar, el momento, sobre todo el momento de adoptarlas, eh, y que claramente en el plan se dice que habría que haberlas hecho antes. Si quieres te puedo hasta leer el párrafo que yo mismo he escrito. Y entonces es que son situaciones tan similares que realmente hubiera sido magnífico haberlo leído, por lo menos. Y no se ha hecho, o no se dice que se ha hecho. Ya uno duda de si se conocía o no se conocía, en fin, y se ha ocultado, no Y, sé exactamente. vaya, qué curioso. Y ningún periódico lo ha mencionado, lo ha sacado? No, que yo sepa, no, que yo haya leído, claro, eso no lo puedo asegurar tajantemente, pero yo desde luego que te vuelvo a decir que he leído Sí, muchísimo sí, sobre este asunto y lo he no lo he escrito visto yo lo he escrito en por ningún Google, lado. lo he escrito en Google y no me ha aparecido nada de ningún periódico. Solo me aparece el documento PDF del Ministerio de Sanidad y no hay nadie que Sí. lo haya mencionado. Qué Y curioso. además hasta te digo que hasta donde yo entiendo, creo que es un documento de mucha calidad. Qué bueno. Vale, pues muchas gracias por esta entrevista. Ha sido todo un placer hablar contigo y conocer toda la historia de este libro. ¿Tienes planes para expandir los datos y crear una segunda edición cuando la situación avance? ¿O cómo? Pues mira, a mí la verdad es que me gustaría completarlo, digamos, en el tiempo, es decir, escribir hasta el final. El problema es que no sabemos dónde está el final, esperemos que no sea muy lejano, pero eso hoy por hoy no lo sabemos.
pero en fin, para tener una visión más amplia, que no más positiva, porque por donde van las cosas, desde luego no creo que la crítica pueda ser mucho más positiva de lo que es la del libro, pero sí me gustaría hacerlo. El problema es, como siempre, que pues mi vida tiene otras prioridades obligatorias, como son sobre todo trabajar, porque yo sigo trabajando, es una profesión muy absorbente, no es fácil sacar tiempo. Como creo que te he comentado en algún momento, la expresión esa de no tengo tiempo a mí no me gusta, pero sí tengo tiempo, claro, 24 horas al día como todo el mundo, pero es que tengo muchas cosas que hacer y que no puedo además elegir, ¿no? Pero en fin, me gustaría y tengo la esperanza de poder hacerlo en algún momento. Y el hospital te consume todo el tiempo del día, ¿verdad? Claro, ese es sobre todo el principal motivo para no disponer de mucho tiempo, sí. Qué bueno. Me parece que es muy interesante la propuesta de tu libro y creo que es no solo interesante, pero importante. Que necesitamos en la sociedad gente que investigue y documente estas cosas, especialmente con un gobierno que se niega a aceptar una comisión independiente que les valore. Es algo... Me indigna y es algo que veo que es muy importante que la sociedad haga. Pues sí, estoy de acuerdo, la verdad es que estoy de acuerdo. Esto es una tragedia, ¿no? Yo creo que yo la defino como la tragedia social más importante que ha tenido España desde hace 100 años, probablemente desde la pandemia de gripe, de la famosa gripe española. Pero claro, todos sabemos que el asunto es difícil. Yo no he caído ni voy a caer nunca en decir que esto es una cosa fácil de hacer. No, es muy difícil, muy, muy difícil. Pero claro, ante una situación así, lo que los españoles pedimos, por lo menos, y yo creo que merecemos, es claridad, es transparencia, Hombre, es buena fe. Derecho, es un derecho a información. Y no defender los intereses políticos y solamente los intereses políticos. Sí. Y en eso estoy muy de acuerdo contigo, efectivamente. Pues muchas gracias por tu tiempo y ha sido muy agradable charlar contigo. Me encanta. Otro día podemos repetir y vamos por esas estadísticas de My Working Data. Les puedes echar un ojo y a ver. Estupendo. Muy bien, pues muchas gracias a ti, Luis, y un placer. Igualmente. Adiós. Gracias. Hasta la próxima. Adiós.